Hola, hola a todos. En la emisión del día de hoy voy a hablar del tema de la fragmentación y de la polaridad. En principio, nuestra percepción, nuestra lógica nos dice que somos seres divididos, separados del mundo que nos rodea. Es decir, tenemos un tipo de pensamiento fragmentado, dividido. Las cosas son independientes, están completamente divididas entre sí. Y además nosotros estamos separados y divididos del mundo que nos rodea. Quien se percibe de esta forma considera que sus propias necesidades son diferentes, independientes de las del resto. Bajo esta lógica existe la ilusión de sentirnos separados, independientes, entre nosotros mismos y a su vez del mundo que nos rodea. Pero en realidad nuestra esencia es de unidad. Es decir, no estamos separados ni divididos del mundo que nos rodea, sino que nosotros y el universo formamos una sola estructura, una sola unidad. Según el físico David Bohm, existe un orden implicado, un orden más profundo. Si bien en nuestra percepción de división, de fragmentación, consideramos que nuestro mundo, nuestro universo, está desordenado, es de tipo más bien confuso, según la teoría de este físico, existe un orden más profundo, un orden implicado, donde todos estos fragmentos se encuentran unidos. La relación entre nuestro pensamiento y el mundo exterior se basa en teorías de cómo funciona el universo. Es decir, nosotros nos formamos una idea preconcebida y en función de esa idea abordamos nuestro mundo, nuestra realidad. Es decir, la forma en que nosotros abordamos nuestro mundo, nuestra realidad, se basa en teorías, en ideas preconcebidas. Y no lo abordamos desde lo que realmente es, desde la propia realidad de la experiencia. Asimismo, estas ideas preconcebidas también moldean la realidad que percibimos. Es decir, hay una doble vía entre nuestras ideas preconcebidas y el mundo, y a la vez esas ideas preconcebidas de cómo funciona el mundo nos moldean a nosotros. En realidad hay una relación entre los conceptos, las ideas, de cómo funciona la realidad y la experiencia misma del proceso. Es decir, son dos cuestiones que están unidas, que son indivisibles, pero que nuestra mente las divide. Divide la idea de la experiencia. Las ideas dan forma a nuestras intuiciones. Nuestra mente racional puede resultar una interferencia al momento de tomar alguna otra idea mucho más intuitiva, imprevista, que surge desde otro lado de nuestra mente, desde un lado mucho más intuitivo. Pero al mismo tiempo, nuestra mente racional, si estamos un poco abiertos a la sorpresa de la experiencia, puede tomar esa intuición y puede alojarla, puede revelarla al mundo. Aquí debemos estar atentos a ver si nuestra mente racional está funcionando de acuerdo a ideas preconcebidas de cómo funciona la realidad y estamos bloqueando el ingreso de intuiciones, ideas nuevas, mucho más creativas, que pueden dar un nuevo sentido a la realidad que percibimos. Muchas veces, cuando aparecen
estas intuiciones de manera sorpresiva, imprevista, pueden generar cierta confusión en nuestra mente racional porque alteran el proceso lógico de razonamiento, con lo cual podemos bloquear el ingreso de una nueva idea, de una nueva percepción de la realidad. Con lo cual tendemos a aferrarnos a ideas preconcebidas, fijas, de cómo funciona la realidad, porque eso nos brinda una zona de seguridad. Y quedamos de esta forma atados, fijos, a una misma forma de percibir la realidad que nos rodea. Es importante mencionar, en este caso, la función del contexto en el cual estamos operando, porque el contexto también define la forma en que percibimos la realidad. Pero ¿es posible percibir la totalidad de la realidad tal como es? ¿O como observadores somos proclives a tomar un determinado punto de vista para observar la realidad? Todos nosotros tenemos un determinado punto de vista por el cual observamos la realidad. Todos nuestros puntos de vista están definidos por el contexto en el cual estamos. El contexto nos moldea desde el punto de vista en que vamos a percibir esa realidad. Cada punto de vista le da al observador una dirección de percepción de un determinado aspecto. La realidad como una unidad solo puede ser percibida por el observador de forma implícita, de un modo mucho más intuitivo. La realidad se manifiesta en sus diferentes aspectos, pero la realidad como unidad solo puede ser percibida por nuestra intuición, por una concepción mucho más implícita de la realidad. Según la física cuántica, no hay una distinción y una división entre el observador y lo observado. Según la física cuántica, no hay una división entre la realidad que se observa y el observador. Es decir, ambos aspectos constituyen una unidad que cuando se manifiesta aparecen como separados, pero que en realidad forman parte de una única unidad. Son dos realidades emergentes que están íntimamente relacionadas, que constituyen una unidad básica. Nuestra mente racional percibe la realidad que se observa y el observador como dos entes separados, independientes. Pero todos los fragmentos de la realidad están íntimamente unidos. Aquí operamos con la idea de flujo o corriente. Si nos observamos y observamos cómo funciona nuestra mente racional, podemos ver que tenemos pensamientos que son recurrentes, insistentes, y otros más bien evanescentes, que surgen y desaparecen. Pero ambos pensamientos están implícitos en una misma corriente. Forman parte de un mismo flujo. Es decir, hay un flujo implícito y luego surgen formas y estructuras que son las que percibimos en la realidad. Bajo esta concepción, el flujo, la materia y nuestra mente no son cuestiones separadas e independientes, sino que las tres constituyen aspectos de una misma concepción, de una misma realidad. Forman parte de un movimiento único. Aquí las ideas que surgen de nuestra mente y el proceso material de concreción forman parte de un proceso único, de una realidad única. Surgen simultáneamente, pero nuestra mente racional, que fragmenta y divide, los ve como dos instancias totalmente separadas.
Es decir, nuestra mente racional percibe la idea y el proceso material de concreción como dos procesos absolutamente diferenciados. Por lo tanto, las ideas, que son la causa de la manifestación en la materia, forman parte de un mismo proceso y todo el origen, el desarrollo, hasta llegar a la concreción material de esa idea, constituyen un movimiento único, un movimiento que está unido en un orden mucho más profundo. La fragmentación no solamente está operativa al momento de percibir la realidad, sino también en nuestra propia mente racional, en el propio proceso de la mente que piensa. Nuestra mente piensa, analiza, fragmenta y divide. Es decir, para analizar, fragmentamos la realidad y profundizamos en un sector muy pequeño de esa realidad misma. La realidad debe ser comprendida como un proceso único, como un proceso de manifestación y de transformación único, que a la vez percibimos en forma fragmentaria. Lo que existe es el proceso mismo y no los fragmentos o estructuras que percibimos en forma aislada. Si bien las estructuras, los fragmentos que percibimos aisladamente son una realidad, pero esa realidad forma parte de una realidad mayor, de un proceso continuo de manifestación, de un proceso de unidad. Por lo tanto, bajo esta concepción, las estructuras, las cosas que percibimos en la realidad y el pensamiento mismo constituyen un mismo proceso, es decir, son manifestaciones de un mismo proceso continuo y único. En principio, la división entre la realidad y las cosas o los fragmentos que se perciben es sumamente necesaria a efectos prácticos, a modo de nuestra propia supervivencia y también de no volvernos locos, porque esta concepción de unidad y unificación entre el observador y lo observado muchas veces puede llegar a la confusión o a la misma locura. Pero es necesario estar conscientes de todo nuestro pensamiento y cómo funciona nuestra mente racional. Porque si bien nuestra mente racional fragmentaria, que divide y analiza, es funcional a efectos prácticos para lograr nuestra supervivencia, luego resulta ser insuficiente cuando abordamos temas más trascendentes. Es decir, nuestra mente fragmentaria, que divide, analiza en procesos lógicos, resulta ser ineficaz si la queremos aplicar para dar un significado mucho más trascendente a nuestra vida. Nuestra concepción del significado trascendente y de un sentido mayor solamente es posible si nos abrimos a nuestra mente más intuitiva. Nuestro pensamiento es un proceso material que es el resultado de nuestras percepciones emocionales, nuestras percepciones corporales. Y a través de nuestro pensamiento lógico llegamos a una concepción de la realidad. Pero es una concepción de la realidad más bien fragmentaria, que responde a una experiencia emocional y corporal de ese momento, pero que luego la abstraemos de esa realidad en que surgió y la convertimos como una teoría, una idea general, aplicable a toda la realidad. Y nos olvidamos que eso surgió de una experiencia específica, concreta. Aquí resulta indispensable observar el funcionamiento de la memoria. Es decir, en nuestra memoria guardamos todas las percepciones emocionales, físicas, de un determinado momento y que nuestra mente ha elaborado en función de teorías, ideas. Y son esas mismas ideas guardadas en la memoria, son las ideas que consideramos preconcebidas,
que moldean luego cómo vamos a abordar la realidad que nos rodea. Por ejemplo, si nuestra madre ha sido sobreprotectora y ha brindado muchos cuidados y nos ha advertido de muchos peligros, puede la persona sentir en ese momento la emoción del miedo, el miedo frente a la realidad, y esto está aparejado también de ciertas sensaciones físicas asociadas al miedo, y toda esta información queda guardada en la mente, en la memoria, con una idea. Tal vez sea el mundo es peligroso, con lo cual esta idea, el mundo es peligroso, que quedó guardada en nuestra memoria, va a ser una idea preconcebida, una idea frente a la cual vamos a abordar nuestra realidad independientemente de la realidad que le dio su origen. Es decir, nuestra memoria es influenciada por el entorno y a la vez es definida por él. Además, el contenido de nuestra memoria entra en el entorno y participa de él. Es decir, pensamiento, memoria, entorno forman parte de un mismo proceso, que están indisolublemente unidos. No son procesos fragmentados. Para ello es necesario aumentar nuestros niveles de conciencia para percibir la realidad como un proceso único y no como una realidad separada, fragmentaria. El proceso de la conciencia es un proceso vivo, es un proceso que está sucediendo ahora mismo, pero generalmente tendemos a quedarnos fijos, estancados en una determinada idea y no percibimos la realidad como algo vivo, cambiante, sino que abordamos la realidad que nos toca desde ideas preconcebidas, con ideas fijas, estáticas, que no permiten una adecuada circulación de la energía nueva. Es decir, generalmente quedamos atados, fijos a un concepto, a una idea, a una imagen, y abordamos la realidad en función de esta memoria, y no desde la realidad tal como está sucediendo ahora. En la física cuántica, la materia opera tanto como onda como partícula, y va a depender del contexto, de la forma en que va a operar esa materia. La dualidad onda-partícula corresponde a un espectro de potencialidades, es decir, nos indica la forma en que la materia podrá actuar en la realidad dependiendo del contexto, de las condiciones del medio ambiente. Aquí ya entramos en el concepto de potencialidades. Las potencialidades corresponden a las posibilidades de manifestación de algo, de una cosa. La materia, en su potencialidad, tiene la posibilidad de manifestarse tanto como onda como partícula. Los electrones, por ejemplo, pueden mostrar propiedades diferentes, ya sea como onda, partícula, como estados intermedios. Es decir, presentan diversas potencialidades de manifestación. La probabilidad de que ese electrón se manifieste en la realidad bajo una determinada forma va a depender del contexto en el cual esté operando. También va a quedar influido el punto de vista del observador que observa esa realidad. Este punto de vista va a influir la realidad tal como se manifiesta. Hay dos movimientos básicos de la realidad. En principio hay un movimiento más bien mecánico y surge cuando aislamos un fragmento de la realidad
y lo analizamos en forma independiente, aquí vamos a encontrar una serie de leyes, de mecanismos que funcionan bajo esa determinada realidad, contexto, separado. Pero si queremos abordar la realidad de una forma mucho más abarcativa, vamos a encontrar un determinado orden más creativo, que opera en un orden más implícito de la realidad, de acuerdo a la definición que hace David Bohm, con lo cual los fragmentos están relacionados entre sí a través de toda esta realidad unificada. Esta realidad más unificada es el aspecto creativo, es aquello que opera en el mundo de la potencialidad. ¿Y cómo surge lo creativo? Lo creativo surge de nuestra propia intuición. Aparece de forma repentina, sorpresiva, que muchas veces viene a alterar nuestro proceso lógico de razonamiento. Lo mecánico es aquello repetitivo. Son todas nuestras ideas preconcebidas de cómo funciona la realidad, que están alojadas muchas veces en nuestra memoria, vinculadas a una determinada emoción, a determinada respuesta corporal, con lo cual lo intuitivo surge de un proceso de apertura, surge a estar abiertos a algo nuevo que aparece. Esto nuevo que aparece muchas veces entra en conflicto o en oposición con ideas o creencias preconcebidas de cómo funciona la realidad. Con lo cual, para estar más abiertos a que lo creativo surja, es necesario vaciarnos de todas aquellas ideas o creencias preconcebidas que moldean nuestra realidad, para estar más disponibles a lo nuevo que pueda surgir. Gracias a nuestra percepción fragmentaria de la realidad, muchas veces la percibimos en polaridades, es decir, en un polo opuesto o contrario al otro. Por ejemplo, percibimos un polo expansivo y un polo restrictivo, el día, la noche, el frío, el calor. Entre estas dos percepciones extremas de la realidad también existen multiplicidad de fragmentos en el medio, es decir, existen estados intermedios. Pero nuestra mente tiende a polarizarlos. Un ejemplo es la polaridad en la propia energía eléctrica, un polo expansivo, un polo restrictivo. El movimiento de las polaridades está descrito en el famoso Yin y Yang. En el Yin y el Yang, las polaridades contienen una parte de su contrario. Es una danza circular en un movimiento único, donde las polaridades se entrelazan y contienen dentro de sí una parte de su contrario. Pero como dijimos, dentro del movimiento polar extremo existe una infinidad de posibilidades en el medio. Por ejemplo, entre el frío y el calor hay una infinidad de posibles temperaturas intermedias. Imaginemos la polaridad sumiso-dominante. Muchas veces nuestra conciencia queda atascada en identificarnos únicamente con un extremo de la polaridad. Aquí el proceso único es la energía del poder, que se manifiesta en forma contraria en dos polos de una misma energía, tanto me considero un ser sumiso o me considero un ser dominante. En la medida que quedo polarizado, atascado en un polo, surge irremediablemente en el polo opuesto el polo contrario. Es decir, si me considero sumiso, va a surgir en el exterior alguien que represente el polo contrario, el dominante. Estos dos polos constituyen un mismo proceso de manifestación, solamente que nuestra conciencia queda atascada
en uno de ellos. En la medida que soy consciente, puedo tomar mayor conciencia del proceso único que une estos dos polos, puedo ir acercándome hacia el polo contrario. Es decir, ya no me quedo atascado en un polo, sino comienzo un proceso de movimiento, un proceso oscilatorio, en el cual me voy acercando al polo opuesto y voy generando un rango de oscilación mucho menor. Es decir, voy acercando los dos polos a un rango oscilatorio de menor rango en la medida en que yo pueda tener mayor disponibilidad de recursos del otro polo. Es decir, ya no me siento todo el tiempo sumiso, sino que en parte, a veces, puedo oscilar al polo más dominante y sentirme con más poder. Es decir, Friedlander a este rango oscilatorio de menor rango lo denominó punto cero. En la medida que voy acercando los dos polos contrarios, voy teniendo mayor disponibilidad de recursos y mayor creatividad. Cuando estamos muy polarizados y sentimos una gran distancia entre un polo y el otro, tenemos menor disponibilidad de recursos y por lo tanto somos menos creativos. Las personas estamos atravesadas por una interminable cantidad de polaridades. Es decir, la cantidad de polaridades es infinita, como es infinita la capacidad del universo de manifestarse a sí mismo en una multiplicidad de fragmentos. No existe una incompatibilidad entre los dos polos opuestos de una misma energía, sino que nosotros las percibimos como totalmente diferentes, distantes. En la medida que somos conscientes del proceso unificador de un orden mucho más implícito, vamos obteniendo o vamos adquiriendo una conciencia de unidad y observamos que estos dos polos corresponden a un único proceso. Por ejemplo, el polo sumiso dominante responde a un proceso de manifestación del poder. Quedarnos atascados únicamente en un polo imposibilita que tengamos una conciencia mayor, una conciencia de unidad. Y nos vamos limitando en nuestro poder perceptivo. El poder integrar el polo contrario, al cual no me identifico, comienza con un darse cuenta, con un proceso de toma de conciencia. En la medida que puedo darme cuenta del proceso unificado que hay detrás de los dos polos de manifestación, puedo estar más disponible para generar algo nuevo, algo creativo. En la medida que puedo oscilar y moverme entre los dos polos, estoy más disponible para que algo nuevo aparezca. La tarea consiste en observar bien estos dos polos opuestos, con cuál me estoy identificando y cuál estoy proyectando, para darnos cuenta que corresponden a un proceso simultáneo, a un proceso único. Y solamente nuestra conciencia quedó atascada, identificada solo con un fragmento, con una parte de un proceso mayor. Entonces, la primera tarea consiste en identificar en aquellas partes nuestras que han quedado en sombra. Es decir, hay una parte de un proceso único a la cual no me identifico y que muchas veces proyecto en el exterior. Esa sombra es algo negado de mi propia energía, de algo que me constituye y que mi conciencia quedó identificada únicamente con una parte de todo el proceso. La parte negada aparece muchas veces en el exterior en forma de acontecimientos que nos aparecen como destino, o bien con personas que vienen a expresar la energía del polo contrario. Los polos forman parte de un mismo proceso simultáneo, es decir, los polos se necesitan entre sí, solo que nuestra conciencia quedó identificada con una parte, con uno de ellos.
Si manifiesto mi lado sumiso, va a surgir en el exterior alguna persona que venga a representar el lado dominante. Si tomo conciencia de este proceso, que es un proceso único, un proceso simultáneo, yo, como sumiso, puedo ir identificando qué partes del lado dominante habitan en mí. Es decir, internamente voy generando un proceso oscilatorio de manera de poder acercar estos dos polos que en principio veo como separados. ¿Qué partes dominantes veo en mí mismo y que no me animo a manifestar? La integración del polo contrario permite unificar los dos polos en forma interna, de modo también de tener más recursos creativos al momento de manifestarme. Por otro lado, también está la tarea de poder identificar todas aquellas ideas, creencias que le dieron una entidad concreta al polo al cual yo me identifico. Por ejemplo, si me identifico con el lado sumiso, va a haber una serie de creencias o ideas preconcebidas que fueron también alojadas en la memoria a través de una determinada emoción y a través de una determinada respuesta corporal, que le dieron sustento a este lado, a este polo. Poder identificar todas estas creencias limitantes, poder atravesar la emoción que lo constituyó, permite ir acercando el polo contrario y poder acercar estos dos polos a un rango menor de oscilación, a un punto cero, según lo denominado por Friedlander. Una vez que he podido acercar el polo contrario dentro de mi conciencia, puedo oscilar, puedo moverme y puedo manifestarlo, surge como segunda tarea: ¿qué pasa si me desidentifico de la polaridad? Es decir, ¿qué pasa si me desidentifico de ser sumiso o dominante? Cuando me desidentifico de la polaridad sumiso o dominante o de cualquier otra polaridad, aparece un espacio vacío. Y esto es un espacio netamente transformador y puramente experiencial. Aquí, en la desidentificación y en la generación de un vacío, que lo percibimos como vacío pero no está tan vacío, es la base para que surja un nuevo proceso creativo. En esta percepción del vacío puede surgir algo nuevo, puede surgir hasta mi propio deseo auténtico. En este vacío estoy dando espacio para que lo creativo se manifieste. Lo creativo surge a partir de algo intuitivo. Este espacio vacío crea las condiciones para que algo diferente, distinto a la polaridad a la cual yo estaba atado o identificado, aparezca. Aquí surge que la intuición puede manifestarse. Cuando algo nuevo aparece desde lo intuitivo, lo creativo, el intelecto tiene que prepararse para alojar esa nueva idea, esa nueva intuición y organizarla, darle forma, para que posteriormente pueda manifestarse en una realidad concreta. Pero para que algo nuevo aparezca, algo creativo, es necesario que lo viejo cese. Y aquí es fundamental el trabajo con todas aquellas partes propias negadas, el trabajo con nuestra sombra. Y justamente es el trabajo con nuestra sombra la que nos trae mayores dificultades. Todo el trabajo con nuestra sombra es un trabajo muchas veces negado, porque negamos la realidad tal como es y nos situamos en una zona de seguridad, nos situamos en el polo conocido,
en el lado conocido y manifestado y proyectamos el resto del proceso único en el exterior. Poder integrar aquello proyectado y que mantenemos en sombra es el verdadero trabajo transformador, porque crea las condiciones para luego poder desidentificarme de los dos polos y entrar en un espacio vacío, en un espacio creativo. Y aquí lo difícil es evitar que la mente continúe en el espacio conocido, en esa zona de seguridad. Esta transformación solo es posible en la medida que la persona toma conciencia de sí misma y cómo funciona su mente, la cual está identificándose con creencias o patrones alojados en su memoria. Solamente está proyectando en el futuro algo que viene de su pasado. Es decir, es una continua manifestación de lo mismo en el futuro. Poder identificar estos patrones repetitivos, inerciales, es un primer paso para la toma de conciencia. Entonces, lo creativo surge cuando la persona se impide a sí misma de seguir manifestando siempre lo mismo, como una mera repetición de su pasado. Generalmente estamos seteados para actuar de una manera autómata, de una manera repetitiva, con lo cual, en la medida que podemos identificar todos estos mecanismos automáticos e inerciales, podemos estar más disponibles para acceder a otra manera de afrontar la realidad. Es decir, en la medida que estoy más disponible para lo nuevo, estoy más disponible para crear una nueva realidad. No obstante, toda la realidad atenta contra este proceso creativo. En la escuela aprendemos por repetición, es decir, el profesor nos evalúa en la medida que podemos repetir un determinado concepto o una idea. Es decir, toda nuestra estructura social está basada en un proceso de repetición. En nuestro trabajo, una vez que definimos que una forma de actuación es exitosa o eficaz, tendemos a replicarla y a repetirla en el futuro. Con lo cual, tanto en la escuela, en el trabajo, todas nuestras formas sociales de actuación muchas veces quedan atascadas en modos repetitivos, automáticos, que nos llevan a replicar cuestiones que no están muchas veces en resonancia con la realidad tal como es. Repetir automatismos que han sido eficaces en el pasado muchas veces está ligado a asegurarnos nuestra propia supervivencia. Así, nuestra habilidad para descubrir, conocer y manifestar cosas nuevas se va perdiendo en el tiempo, se va debilitando esta capacidad de aprender cosas nuevas. Y así nos vamos durmiendo, nos vamos adormeciendo, manifestándonos a nosotros mismos de una manera autómata, de una forma mecánica. Pero la percepción de ver algo nuevo, algo diferente y algo creativo responde a estar atentos, a estar despiertos, a estar más conscientes de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. Muchas veces el miedo a cometer errores, a ser imperfectos, nos lleva también a evitar manifestar algo diferente. Se nos ha enseñado que no cometer errores y ser perfectos, vamos a ser más aceptados por el resto. Y por lo tanto, vamos a ser más exitosos. Muchas veces aprender cosas nuevas
surge de los errores. Es irremediable cometer errores en el momento de que estamos aprendiendo cosas nuevas. El aprendizaje es prueba y error. El miedo a equivocarnos, todo este proceder autómata y repetitivo, va creando las condiciones para que nuestra parte más creativa quede adormecida. Vamos adormeciendo nuestra propia intuición y nos vamos repitiendo a nosotros mismos. ¿Cómo lograr este estado mental creativo? En principio, siguiendo los lineamientos que nos hace David Bohm, en primer lugar, implica estar totalmente comprometidos con aprender algo nuevo, estar comprometidos en aquello que hacemos. Cuando aprendemos algo nuevo, nuestra mente está más disponible para alojar un nuevo conocimiento, una nueva idea, que muchas veces entra en contradicción con aquello que ya hemos aprendido en el pasado. A través de esta interacción entre lo nuevo y lo viejo puede surgir algo creativo. Muchas veces esta oposición o esta confrontación entre lo nuevo y lo viejo nos puede llevar a un cierto dolor emocional, porque se están poniendo en juego todas nuestras ideas preconcebidas de cómo funciona el mundo. Aquí se pone en juego todas nuestras ideas preconcebidas, todo aquello que nosotros consideramos el deber ser, cómo debería funcionar el mundo. Todo esto se pone en tela de juicio en la medida que vamos aprendiendo cosas nuevas. También esta confrontación entre lo nuevo y lo viejo nos puede llevar a una cierta confusión. Solo aceptando todos los fragmentos de la realidad, solo en esa aceptación podemos llegar a un nuevo entendimiento, a una nueva concepción más unificadora de toda la realidad. Resolver toda esta cuestión en la cual dos concepciones de la realidad están en contraposición dentro nuestro puede llevarnos algún tiempo. Y solo en la medida que podemos sostener esa contradicción vamos a llegar a una resolución, para lo cual es necesario atravesar cierto dolor emocional muchas veces, o bien estar atentos, más conscientes que cuando llegamos a ese momento de contradicción interior, nuestra mente intenta saltearla, intenta distraerse, enfocándose en otra cuestión totalmente distinta. Ser conscientes de estos saltos evitativos de nuestra mente para afrontar la contradicción original es estar también más conscientes de nosotros mismos y de todos nuestros procesos internos. Muchas veces, cuando la mente se enfoca en estas contradicciones interiores, la mente genera mecanismos para saltearlos y adormecerse, es decir, se salta en estas cuestiones cruciales y se enfoca en trivialidades, de modo de generar cierto adormecimiento. Entonces pueden surgir cuestiones contradictorias internas, como por ejemplo, necesito una idea creativa y al mismo tiempo tengo miedo a cometer errores. Con lo cual, esta tensión interna puede escalar y puede llegar a un tema de dolor emocional. Hay una cierta división interior dentro de nuestra mente que no se va a resolver hasta el momento en que no se acumule dolor emocional. Es decir, en esta contradicción interior hay una parte nuestra que quiere manifestar lo nuevo, lo creativo, lo diferente, quiere manifestarse en su ser más auténtico,
y choca con ciertas creencias arraigadas, antiguas, obsoletas, que intentan mantenerse en un estado, en el statu quo, quieren mantener una zona de seguridad. Esta contradicción interior lleva a un dolor emocional. Y las reacciones automáticas, inerciales, nunca nos llevan a lo nuevo, a lo creativo, a lo más auténtico de nosotros mismos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo despertar hacia nuestro lado más creativo? Primero, identificando todas aquellas cuestiones automáticas, inerciales, desidentificarme de ellas, vaciarme y estar más disponible para que algo nuevo aparezca. Vaciarme de todo aquello que me presetea, evitar la tendencia a dormirnos, a anestesiarnos, a saltearnos estos conflictos interiores en pos de seguir trivialidades, cuestiones sin sentido. Estar despiertos a este mecanismo de la mente. Aquí también es necesario estar atentos a ciertas cuestiones que muchas veces confundimos. Muchas veces confundimos la fantasía con el ser creativos. Muchas veces la fantasía está construida sobre la memoria, sobre patrones antiguos, y constituyen una forma de saltearnos esta contradicción interior. Es decir, la fantasía muchas veces da origen a un cierto adormecimiento. Nos adormece frente a lo creativo. Pero también la dualidad o la polaridad entre fantasía y creatividad constituye un mismo proceso. Y también estar atento que muchas veces la creatividad surge de la propia fantasía. Es decir, lo nuevo va a surgir de un proceso oscilatorio entre lo viejo y lo netamente nuevo, diferente. Lo creativo surge de un movimiento oscilatorio entre lo nuevo y lo viejo. En la medida que pueda mantenerme oscilando, voy a encontrar una nueva forma de manifestar lo que verdaderamente soy. Una forma auténtica, una forma creativa, donde pueda acoplar lo viejo a lo nuevo. Es decir, lo verdaderamente auténtico de mi alma surge en el momento en que puedo mantenerme en oscilación constante, en movimiento constante, sin quedar atado a un determinado polo de la realidad. Este movimiento continuo puede generar ciertos desequilibrios interiores, pero son necesarios para fomentar el crecimiento. Estos desequilibrios interiores forman parte de un proceso mucho más profundo, un proceso de unidad, un proceso que lleva al desequilibrio, pero positivo, que alimenta mi crecimiento interior. Mantenerme en un equilibrio constante es un equilibrio no real, es un equilibrio que me lleva al estancamiento. Poder oscilar entre los desequilibrios y equilibrios de una forma positiva, voy a generar las condiciones necesarias para permanecer en un constante crecimiento. En esta integración de distintos puntos de vista de la realidad, voy adquiriendo mayor conciencia de mí mismo y de la realidad tal como es. Hasta aquí la emisión del día de hoy y los espero la próxima. Que tengan una linda semana. Chau, chau.